Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, este es el pastor Lázaro González trayéndole otro poderoso estudio de la palabra del Señor. Si usted quiere crecer, escuche aquí bien. Si usted quiere crecer en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, y todos estamos mandados a hacer esto. Pero lamentablemente, como el Señor dijo allá hablando del pueblo hebreo, dijo, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y lo mismo está pasando con la iglesia en estos días. Porque la iglesia no estudia la palabra de Dios. La iglesia está acostumbrada a recibir lo que el que está ahí arriba le enseña, y entonces ella no se toma el trabajo de llegar a su casa y escudriñar lo que le dijeron, lo que le enseñaron. Bueno, en realidad no es enseñanza, porque hoy en día hay más de otras cosas que de la enseñanza del Evangelio de Jesús. Pero bueno, de todas maneras tenemos que pasar todas esas experiencias a través de la Biblia para ver qué clase de material nos están dando, para ver qué clase de alimento nos estamos tragando. Estamos necesitados ya de vianda y no seguir tomando leche, dice el apóstol, porque en realidad la leche, pues sí, nos va a sustentar, disculpe, por un tiempo ahí, pero en realidad no nos va a dar el crecimiento que un cristiano, un hijo de Dios necesita. Y lo necesita por muchas razones. ¿Ve? Por ejemplo, mire, le voy a poner un ejemplo bien sencillo. Están los hermanos que hacen guerra espiritual. Y este mensaje no es de la guerra espiritual, de la falsa guerra espiritual. Escuche, no. Pero les voy a poner un ejemplo para que usted entienda de qué estoy hablando yo. Mire, los hermanos se visten de camuflaje. Se llevan su pomito de aceite allí para darle vuelta allí al lugar este de santería, porque quieren que el santero que está ahí, bueno, pues con la vuelta que le van a dar y van a ir a ungir aquello, van a ir a gritar bastante, van a hacerle guerra al diablo y a sus agentes, a sus demonios, porque son los que están allí en ese lugar. Pues entonces esa es la guerra espiritual que ellos dicen, que la Biblia dice que ellos hagan. Y usted los ve allí, bueno, pues haciendo esa guerra, porque dice Pablo que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra estas huestes espirituales en las regiones celestes. Pues entonces ellos van a pelear de esa manera que pelean ellos. Una falsa guerra espiritual. ¿Usted se fija? Entonces, ellos llevan allí sus amuletos, sus herramientas para pelear con el diablo. Escuche bien. Pero ¿qué dice la Biblia? Bueno, la Biblia dice, es más, se los voy a buscar porque yo no quiero que usted diga, óigame, escuche, porque aquel pastor dijo que esa guerra espiritual, que era una falsa guerra espiritual. Bueno, escuche, porque sí es falsa. Es falsa porque usted no está haciendo lo que Pablo le mandó a hacer. ¿Ve? Ahora, si usted se va allí, en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2 de la segunda carta, versículo 11, es más, vamos a leer el 10, dice, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores. Hablando del hombre, escuche, del ser humano. Mire lo que dice el 11, hablando de esas huestes espirituales a las cuales estos hermanos le hacen guerra. Dice, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, escuche bien aquí, porque lo que está diciendo aquí el versículo 11, que esas huestes espirituales son mayores en fuerza y en potencia que el ser humano, versículo 10. ¿Usted entendió? Bueno, yo sé que no, porque es muy difícil, yo sé que es muy difícil, disculpe, tratar de quitar algo que ya usted tiene ahí por válido. Usted no estudia la Biblia, usted simplemente repite lo que está parado allí, le está enseñando.
Punto y aparte. Y si el hombre grita bien o está bien vestido, pues entonces tiene tremenda unción. Eso es lo que usted está buscando. O de repente, si ya le cogió el ladito flaco a usted y le dice una palabra que usted quiere oír, pues entonces usted, bueno, pues ya usted sabe, como cuando estábamos en el mundo, íbamos al santero. Bueno, yo nunca fui a los santeros, gloria a Dios. Pero escuche aquí, el que iba al brujero, no, hazme este trabajito porque se me fue la mujer, tú sabes. Y allá iba la persona esta, ignorante, sí, ignorante era, porque aquel lo que hacía era vivir del tonto. El vivo vive del tonto. Pues le robaba el dinero, le decía, sí, te vale tanto el trabajo. Tráeme una gallina negra. ¿Y por qué negra? ¿Porque era para la santería? No, porque negras son criollas, criadas en el patio con maicito. Las blanquitas eran de granja. ¿Me entiendes? Dame un tabaco que sea cohiba. Escucha bien aquí, no puede ser un tabaco cualquiera porque se lo voy a poner allí para dedicarle al santo para que el trabajo salga bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Tráeme 2 manzanas. Óigame, el santero ese vivía mejor que cualquiera. Pero y cuando se le cumplía el milagro, y claro, no se le cumplía por el santero, porque en definitiva se le iba a cumplir como quiera. La mujer viró porque vio que aquel no era como este, o porque este la mantenía, no sé cuál es el rollo ese, pero viró la mujer. Pues entonces ese se lo achaca al diablo. O se lo achacaba al brujero ese allí. Pues entonces, esta persona que está aquí se lo va a achacar al apóstol este que vino allá, que grita mucho, tiene tremenda unción y me dio tremenda palabra. Qué bueno estuvo el culto. ¡Wow! Y la manifestación del Espíritu Santo. Me dieron una palabra. ¡Oh, my God! ¿Usted sabe por qué? Porque usted tiene comezón de oír. Pero cuando usted llega a una situación donde usted tenga que explicar la palabra de Dios, pues automáticamente usted se queda sin argumento bíblico ninguno. Usted no sabe qué hacer. Cuando venga el día de la prueba, porque no todos los días van a ser así para usted decir, ay, qué buena palabra, qué bueno tuvo el culto. No, no. Va a llegar el momento donde el día de la prueba va a venir, donde su fe va a ser pasada por el fuego. Y ahí ya usted tiene que estar llena de conocimiento o lleno del conocimiento de la palabra de Dios. Como este problema de la guerra espiritual. No, usted sabe lo que va a pasar si usted le hace guerra al enemigo. Pues entonces, que usted va a perder. Se lo acabo de leer. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Son mayores que usted en fuerza. Y son más potentes que usted. Usted no le puede hacer guerra al diablo porque usted va a perder. Esa no es la guerra que está diciendo Pablo que le hagan a esas huestes espirituales, querido amigo. No. Pablo lo que está diciendo allí, mira, es más, muévete conmigo un momento. Y este estudio no es de eso, pero bueno, mira, el Señor quiere que tú oigas esto. En realidad, escucha, en el capítulo 6 de Efesios, vamos a cogerlo en el versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Escucha, porque tú te has vestido de una armadura que no es correcta. Ese es el problema contigo. Haciendo o habiendo acabado, está firme. Está pues firme, ceñido vuestros lomos con la verdad y vestido con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio. Y sobre todo, tomad, escucha, el escudo de la fe, no la botellita de aceite, no. Escucha, yo no estoy en contra de los hermanos que ungen con aceite. No. Yo estoy en contra de la doctrina que está mala. Los hermanos pueden usar el aceite desde ahora hasta que venga Jesucristo. Yo no tengo problema con eso.
Pastor, es que Santiago habla ungirlos con aceite. No, Santiago le está hablando a unas personas que tenían una tradición diferente a la suya. Es más, de repente igual, lo que pasa es que en el caso de ellos usaban el aceite y aquí se usa el mentol, la manteca de ubre de vaca, el alcohol, el Vicks Vaporru, etcétera, 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 el que usted use. Escuche, usted tiene que aprender, querido hermano. Pero cuando Pablo habla aquí, dice, sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Miren, el Viejo Testamento, aquellas personas, aquellos reyes que Dios escogía para cierto puesto, pues sí, Él los ungía ya con aceite, Él tomó de esa manera para hacerlo allá. Pero ahora usted no necesita, que a veces una hermana me dijo, no hermano, que la iglesia, que ahora que estamos en esta iglesia hay que ungir las paredes, hay que, para que se vaya todo lo malo. Óigame, eso es brujería, querido hermano. No. Escuche bien aquí. Nosotros hemos sido ungidos ya, no con aceite, con el Espíritu de Dios, con la persona de Dios morando en nosotros. Y vuelvo y repito, no tengo nada en contra de los hermanos que ungen con aceite y que llevan el aceite a todos estos lugares para ungir esos lugares y se vaya. Bueno, yo quiero hacer una pregunta a todos ustedes que lo hacen. ¿Qué pasa que todavía los lugares están ahí? ¿Qué pasa que los brujos siguen estando ahí? ¿Qué pasa que la maldad sigue estando? ¿Qué pasa que siguen asesinando los ISIS y eso a miles de cristianos? Si tú le estás haciendo guerra a esas huestes espirituales de maldad, ¿por qué no las puedes detener? ¿Por qué no las puedes amarrar? ¿Por qué no las puedes atar? ¿Sabes por qué? Porque esa no fue la guerra de la cual te está hablando Pablo aquí. Pablo te está hablando de que tú, disculpe, te llenes del conocimiento de Dios. Escucha, para que entonces cuando este enemigo, dice el versículo 16, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del maligno. ¿Cuál es ese escudo? Mira, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Escucha, orando en todo tiempo con oración y súplica en el Espíritu Santo y velando con ellos con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Escucha, escucha, querido hermano, porque te enseñaron mal. Yo sé que todo ese relajo te gusta a ti. Mira, les voy a decir más. Si quitan de la iglesia el problemita este de que tú entras, nada más que entras, empiezas hablando en lengua hasta que te vas. Y escucha, yo no estoy en contra de las lenguas. Tengo un mensaje ahí que se llama el verdadero don de lengua. Para si quieres hablar de lengua, ahí te enseño. Para que veas que es un relajo también lo que tienen con eso. No, escucha aquí. Desde que entran hablando en lengua y formando un relajo. No, Dios no es un Dios de confusión, querido hermano, ni de relajo, ni de chanchullo. No, Señor. Y tú los ves por allá, que las hermanitas, que la cabeza se le quiere desprender, y el pelo por allá, y tirado por abajo de la mesa, y bailando bachata, y bailando merengue, adentro de la iglesia. Querido hermano, qué falta de respeto. Ahora, cuando tú le dices, oye, hay un culto de oración, olvídate de eso, que probablemente esté el pastor solo ahí. Escucha bien. Pena les debería de dar, querido hermano. Pero esa no es la guerra que está hablando Pablo. Igual que los hermanos que hablan de los cristianos endemoniados. No, dice el apóstol Pedro, el diablo anda alrededor buscando a quien devorar. Escuche bien, alrededor, no adentro, no existe en la Biblia. Y cuando digo la Biblia, escucha aquí, porque eso es otra cosa que tienes que aprender. Cuando digo Biblia, estoy hablando del Evangelio de Jesús.
del nuevo pacto. Pastor, pero en el nuevo pacto ahí estaban endemoniados. Mire, Mateo, Marco, Lucas y Juan. Ese es el problema, ¿ves? Ese es el problema, que tú vas a la iglesia porque tú quieres que te den una palabra. Tú estás buscando los panes y los peces. Pero tú no te has puesto la armadura de Dios para que puedas tú lidiar con todas estas doctrinas de hombre y contra los dardos, contra aquellos pensamientos negativos que llevan a tu mente, para que tú puedas decir, esto viene de Dios y esto viene del diablo. Esto no lo puedo procesar porque no viene de la palabra de Dios. Una vez que tú te llenas del conocimiento de Dios, pues entonces tú puedes conocer la mentira del diablo. De lo contrario, mira, se está riendo de ti. Ahí te tiene. Mira cómo lo tengo. Mira cómo pelea. Mira cómo echa aceite. Mira cómo se tira. Mira cómo reprende. Mira cómo ata. Mira cómo confiesa. Y yo sigo haciendo de las mías. Querido hermano, aprende a vivir la vida cristiana. Tú me disculpas que yo me salte un poco así, pero no es que yo quiera hacerme que, tú sabes. No. Es que yo tengo celo por la palabra de Dios. Y llega el momento en que todas estas cosas que están pasando dentro de la iglesia del Señor, mira, me ponen mal. Tengo mucha paciencia, oro por todos ustedes, pero me pone mal. No, si usted le hace guerra al diablo, usted va a perder. El único que pudo hacerle guerra al diablo fue Jesucristo allí en la cruz, que dice que lo derrotó y lo exhibió públicamente para que todos vieran que él había triunfado sobre él. Pero no me puedes coger ahora los 4 evangelios para decir, mira hermano, pastor, en el Nuevo Testamento estaban los hermanos endemoniados. No, porque a ti no te han enseñado bien. Esos hermanos que enseñan eso están equivocados. No importa que hayan ido a donde hayan ido. No importa que tengan 40, 50 años de ministerio. Están mal. Usted no puede usar los 4 evangelios para decir que eran iglesia, querido hermano. No, ahí no había iglesia. Ahí cualquiera podía estar endemoniado. ¿Sabe por qué? Bueno, porque el Espíritu de Dios todavía no moraba en la persona. Escuche, apréndeselo, aprenda. No importa que el apóstol que usted tenga ahí grite mucho. Empuje lo que es de cartón. Escuche bien. Igual que esos que dicen, no, porque yo voy a hacer un pacto con Dios. Hermano, ¿dónde está eso en la Biblia? Ah, no, pastor, es que Jacob hizo un pacto con Dios. Usted está equivocado, pastor. Mi pastor, mi apóstol es el que sabe. Aquí está, Jacob lo hizo. Ese es el problema, por cual el Señor dice que su pueblo perece por falta de conocimiento. Mira, escucha aquí, Jacob fue un falta de respeto. ¿Tú sabes el pacto que Dios hizo, Jacob hizo con Dios? Porque no fue exigido por Dios. Esto salió de las tripas de Jacob. Escucha, tengo que hablarte así para que entiendas, para que vayas allá y obligarte a estudiar. Jacob le dijo a Dios, mira, Señor, si en este viaje que yo voy a hacer, tú me bendices, de lo que yo consiga por allá, yo te voy a dar el diezmo de todo. ¿Quién hizo el pacto? ¿Dios o Jacob? Hermano, usted tiene que aprender. Usted no puede traer eso para meterlo ahora en el nuevo pacto. El Señor dijo, si tú vas a usar los sobres nuevos, échale vino nuevo. No le eches vino viejo. No quieras meter el viejo pacto en el nuevo. No, tú no puedes meter La Habana en Guanabacoa, porque no cabe. Y discúlpame, te estoy hablando de 2 lugares allá en mi país. Pero escucha lo que te quiero decir, querido hermano. El diablo ahora no tiene la misma posición que tenía antes de la cruz. No. Mira, el diablo le dijo el Señor le dijo a Pedro, Pedro, el diablo ha venido a preguntarme a mí. Es más, no me preguntó, me dijo que los va a zarandear a ustedes como a trigo. Te va a zarandear Pedro, y lo único que yo he hecho es rogarle al Padre que no te falte la fe. ¿Sabe por qué, Pedrito? Porque yo no puedo hacer nada por ti ahora, Pedro, porque todavía yo no moro en ti, Pedro.
Todavía, si tú lo decides con tu libre albedrío, pues entonces puede pasar lo que el pasaje ese que dice de que cuando el demonio sale y mira y ve su casa allí otra vez sucia allí, pues entonces él va, busca 7 demonios más y los 8 entran a ti otra vez. Todavía puede pasar, Pedro, eso hasta que yo no muera. Pues ese fue el problema de los 4 evangelios y de Pedro. Tú no puedes coger acá para decir, mira, todavía el diablo puede hacer lo mismo que le hizo a Job. No, querido hermano, eso se le acabó en la cruz. Tú tienes que aprender. ¿Dónde hay en el Nuevo Testamento? Y cuando digo Nuevo Testamento, escucha, no estoy hablando, independientemente de que tu Biblia diga allí, entre Malaquías y Mateo, Nuevo Testamento. No, ese no es el Nuevo Testamento. Escucha, dice el libro de los Hebreos que el Nuevo Testamento tiene que confirmarse con la muerte. Mira, ningún hombre puede hacer un pacto con Dios. Dios ha hecho todos los pactos con el hombre. ¿Tú quieres hacer un pacto con Dios? Tú tienes que morir. Muérete. Derrama tu sangre para que el pacto sea válido. Escucha, para que tú aprendas a oír la voz del enemigo cuando vienen aquellos allá y te dicen, oye, pacta con Dios, dale a Dios para que Dios te sane a tu hijo. Dale a Dios para que te devuelva a la mujer. Aprende. Te estoy enseñando en este día. Escucha aquí. No es que yo me la quiero dar de que yo sé más que tú. No. Estoy apelando, mira, para ver si el Espíritu Santo te hace entender y te hace estudiar a ti mismo para que aprendas. No. El nuevo pacto no comenzó, sino en la muerte y resurrección de Jesús. Ahí empieza el nuevo pacto, querido hermano. Por eso no pueden ser los 4 evangelios, porque ahí no había nuevo pacto, independientemente que esa hojita ahí en tu Biblia diga eso. Eso no lo mandó a poner Dios ahí, eso lo puso la persona que tradujo la Biblia en español y puso ahí eso que quiso poner. Pero ese no es el nuevo pacto. Escucha, esos son libros que pertenecen a la ley. Pastor, por eso está en el nuevo pacto. Escucha, todavía estaba la ley vigente ahí. Muchos hermanos se horrorizan con esto, pero tengo que hablarte la verdad. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. Jesucristo dijo, no vine a quitar la ley, vine a cumplirla. Allí en los 4 evangelios. Y de hecho no son 4, es uno solo. Explicado por 4 personas diferentes. Escucha bien aquí. Pero bueno, escucha, porque yo no sé por qué yo te he dicho todas estas cosas, pero de repente eran necesarias porque Dios me ha hecho que yo vaya por aquí sin estar esto en este estudio, pero bueno, ahí está. Dios te bendiga. Pero escucha, vamos a seguir con el problema del apostolado hoy en el siglo XXI. Y bueno, ¿qué quiere decir la palabra apóstol, pastor? Bueno, esto lo que significa es enviado. Un apóstol es un enviado. Uno que ha sido enviado a predicar la palabra. Por ejemplo, mira, ve buscándote ahí Marcos 16. Si nosotros decimos, porque tienes que tener cuidado con eso también, yo soy un enviado, pues entonces usted puede decir, bueno, si yo soy un enviado, yo soy un apóstol. Bueno, escucha aquí. Tú puedes ser enviado, pero apóstol no eres. Escucha bien. Porque cuando tú te quieres proclamar apóstol, tú estás pasando por encima al verdadero significado de la palabra apóstol. Por ejemplo, vamos a usar el argumento que usan los hermanos, aquellos hermanos que se proclamaron ellos mismos apóstoles, usando como ejemplo la palabra o el significado de la palabra apóstol, la cual es enviado. Vamos a ponernos en el lugar de ellos un momento. Escuche, váyase ahí a Marcos 16, versículo 15, dice, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, a pesar de que Jesús estaba hablando con sus discípulos, escuche aquí porque eso es otro tema ahora, eso es otro rollo para estos hermanos. Esa es otra doctrina. Le pregunto yo, ¿no tenemos que hacer esto todos los hijos de Dios? ¿Predicar el evangelio? Pues claro que sí. Pero entonces tenemos que hacer una diferencia entre enviado y escogido. Escuche bien, porque si usted no hace esta diferencia,
usted va a tener problemas. Por ejemplo, si usted se mueve conmigo allí, Efesios 4:11, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Bueno, los que iban a ser parte de la iglesia. Escucha, para la obra del ministerio, para edificar o la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Escuche, porque ya aquí no se está hablando de enviado, sino de escogido como apóstol para edificación de la iglesia. Escuche, porque entonces usted tiene que hacer una diferencia. Porque si todos fueran apóstoles, pues entonces no diría aquí Pablo en Efesios 4:11 que Dios constituyó a unos enviados o apóstoles. No, hubiera dicho Dios los constituyó a todos enviados y apóstoles. Usted tiene que hacer una diferencia entre el enviado y el apóstol. Escuche, porque mire, hablando de esto mismo, 1 Corintios 12:28, dice el mismo Pablo, y a uno puso Dios en la iglesia. Escucha, en las congregaciones, en las iglesias, pues entonces Dios puso primeramente apóstol, luego profeta, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua, ¿son todos apóstoles? Escucha, contéstate tú mismo. No, no son todos apóstoles. Escuche, dice Pablo aquí que no todos son apóstoles. No todos son escogidos como apóstoles. Todos somos enviados, pero no todos fuimos escogidos como apóstoles. Como fue en el caso de los 12 apóstoles y en el caso de Pablo, allí en Mateo 10:1 dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, escuchen, porque eran 12 nada más, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacob, hijo de Alfeo, Lebeo, por el sobrenombre Tadeo, Simón, el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Escuche, porque está alguno de los nombres de los apóstoles del siglo XXI aquí en esta lista. Escuche. Y bueno, pastor, pero Pablo, cada vez que nosotros decimos de que Pablo fue el último apóstol, las personas se le erizan los pelos, los vellos, se le erizan. Y dicen, no, pastor, usted está equivocado. Después de Pablo hubieron más apóstoles. Bueno, enséñemelo por la palabra del Señor. Escucha, en el caso de Pablo, independientemente que vamos a estudiar un poco más adelante, que hay varios requisitos para usted poder proclamarse apóstol, pues en el caso de Pablo está justificado como el sucesor de Judas, lo vamos a ver un poco más adelante, como ya le dije, porque Pablo fue escogido por Dios, no se escogió solo como los apóstoles de hoy. Escuche, dice Efesios 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. En Gálatas 1:1 dice, Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre. En el 15 dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Primera de Corintios 15:1, además os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Escucha, para estos que dicen que la salvación no se puede perder y que los que viran para atrás son aquellos que nunca fueron. No, Pablo está diciendo aquí de que esos que sí son, pues pueden dejar de serlo.
Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12 apóstoles. Escuche, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacob, y después de todos los apóstoles, hablando de esos 12, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Escuche, porque Pablo está declarando que después de esos 12, al último apóstol que Dios se le reveló a través de Jesucristo fue a él. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol porque seguí o perseguí a la iglesia de Dios. Escucha, no hay duda de que esos 12 y Pablo fueron escogidos por Dios. Ahora, para probar que no se puede confundir el enviado con aquellos apóstoles escogidos, dejemos que sea la palabra de Dios la que nos los enseñe. Mire, hay un pasaje en el libro de los Hechos, el cual los hermanos han sacado fuera de contexto para decir que Bernabé era un apóstol. Hechos 14:14 dice: cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron su ropa y se lanzaron entre la multitud dando voces. Bueno, de aquí muchos hermanos se agarran para decir o darle validez al apostolado de Bernabé y al apostolado de hoy, donde dice la Biblia que Bernabé fue un apóstol cogido por Jesús. Déjenme mostrarles, porque como yo sé que a ustedes no les enseñan, ni ustedes tampoco se toman el trabajo de aprender, pues yo les voy a enseñar. Escuchen. Déjenme mostrarle que Bernabé fue enviado, mas no escogido. Escuche. Regrese al capítulo 13, versículo 1. En el caso de este Bernabé, él sí fue escogido por el Espíritu Santo para enviarlo a esta misión como ayudante o colaborador de Pablo, pero no como apóstol. Escuche, porque usted tiene que aprender a hacer una diferencia. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando esto al Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Escuche, no dice para yo hacer apóstol. Pero bueno, para darle un poco más de credibilidad a las palabras de Pablo cuando dijo que él fue el último apóstol, usemos el contexto general de la escritura para ver si él tenía razón y si es válido lo que los hermanos dicen hoy para proclamarse apóstoles. Y déjeme aclarar algo, vuelvo y repito, yo no tengo nada en contra de los hermanos que se proclaman apóstoles. Ese es su problema. Yo solo quiero ser bíblico para que aquellos que quieran conocer la verdad y quieran crecer en la palabra del Señor lo puedan hacer. Mire, escuche, Hechos capítulo 1, versículo 15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en el ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio, o sea, su lugar. Es necesario
pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo en que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan, en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Ahora, pregunto yo, ¿caminó Bernabé con Jesús? ¿Fue testigo de su resurrección? Claro que no. ¿Y los apóstoles de hoy? ¿Y los apóstoles de hoy cumplen con estos dos requisitos? Claro que no. Mire, recuérdese que la primera mención que se hace en las escrituras de Bernabé es en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículos del 34 al 36. Cuando ya Jesús estaba en el cielo. Además, si así hubiera sido, ¿por qué Pedro eligió a Matías y no a Bernabé? Escuche bien. Porque si vamos a ver quién tenía más amor por la obra del Señor, ese era Bernabé, no Matías. De Matías no se dice nada, pero de Bernabé sí, tenía tremendo amor por la obra del Señor. No, querido hermano, no fue escogido como apóstol. ¿Sabe por qué? Porque no cumplía con estos dos requisitos que dijo Pedro. Número 1, tenía que haber caminado con Jesús. Y número 2, haber visto ir al cielo. Escuche, Bernabé no cumplió con eso. Cuando usted va a estudiar la Biblia, usted tiene que usar de una buena hermenéutica, una buena interpretación, hacer una buena exégesis allí, coger los capítulos allí, los versículos y tratar de desmenuzarlo así como la carne ripiá o desmenuzada, como quiera que usted le dice, para usted poder ver lo que está escondido ahí, la revelación. Cuando usted estudie este capítulo 15, usted se dará de cuenta no solamente el punto de que yo quiero mostrar en cuanto a la voluntad humana que está ligada a la palabra que Dios inspiró, sino que además verás que así como ellos, los apóstoles, escogieron a Bernabé, también escogieron a otros para que fueran colaboradores del ministerio. Pero de todas maneras, usted va a ver en los versículos ahí del 36 al 41, que Bernabé en algún momento se resiste al mandato de Pablo y se aparta de él, haciendo su propia voluntad. Y de ahí en adelante no estuvieron más juntos. Usted tiene que no solamente coger un pasaje para hacer una doctrina y decir, bueno, Dios escogió a Bernabé como apóstol. No, Señor, no. Se lo estoy mostrando con la palabra del Señor. Pero mire, vamos a leerlo. Hechos 15:36 dice, después de algunos días Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Escuche, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se apartaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias. Escuche, tuvo que escoger a otro como colaborador, como enviado, porque este Bernabé no quiso seguir sometido a Pablo. Pero mire, además, para darle más validez a esto que estamos hablando, que se lo estoy mostrando con la Biblia, Apocalipsis 2:2 dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y no los has hallado. ¿Sabe por qué? Porque son mentirosos. Porque Jesús sabe que fue el que mandó a escribir este libro a Juan. Escuche, la revelación era de Jesús. Escuche, porque Jesús sabía que él mismo había constituido a 12 apóstoles y dijo el nombre de los 12 y a Pablo también.
Pues entonces todos estos que estaban allí o que van a estar, dice el capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 2, dice que fueron hallados mentirosos. Un último pasaje, Apocalipsis 22, 9, hablando aquí Juan, el apóstol Juan de la Nueva Jerusalén, esa ciudad que Dios fue a preparar para nosotros. Dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró a la gran ciudad santa de Jerusalén, que desciende del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosa, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres escritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Escuche, y sobre los 12 cimientos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. O sea, querido hermano, que aquí el apóstol Juan nos confirma que solamente existieron 12 apóstoles. Y digo 12 porque, bueno, Judas fue eliminado. Siempre quedaron 12 con Pablo. Ni uno más. Por eso es que Pablo tuvo que decir, yo soy el último. Y no se contradijo. Ahora, le digo yo a usted una última pregunta y con esto vamos a terminar. ¿Usted ve el nombre de Bernabé aquí? Hubo un hermano por allá, un apóstol. Un apóstol que dijo que habían 21. Que si usted cuenta en la Biblia, habían 21. Bueno, yo le pregunto a este hermano apóstol que dónde está el nombre de los 21 aquí. Le pregunto yo a los hermanos que siguen abogando que hay más apóstoles después de Pablo, ¿dónde está el nombre de ellos aquí? El de Bernabé, ¿dónde está aquí? ¿Dónde está? Porque yo no lo veo. Mire, querido hermano, una vez que usted aprenda a estudiar la Biblia dentro de su contexto, usted no caerá jamás en una doctrina de error. Y yo no voy a decir, como dicen muchos hermanos por ahí, no, porque son falsos, son hijos del diablo, y ten cuidado con este hermano. No, mire, muchas veces le tiramos arriba a nuestros propios hermanos porque ellos no creen como nosotros hemos sido enseñados. Y eso es un error. Usted tiene que querer a sus hermanos sobre todas las cosas. Escuche, aprenda usted a estudiar la Biblia, porque el que está en un error es usted. El que lo han enseñado mal es a usted. Déjese de tanta experiencia, buscar tantas experiencias y manifestaciones humanas. Yo creo en la manifestación, en la llenura del Espíritu Santo, en los dones espirituales. Yo lo que no creo es en el relajo que se traen hoy en las congregaciones. Y no me importa, escucha, no me importa, porque yo no voy a ir allí a decirle al hermano, esto es lo que tiene que hacer, ese es el problema de cada uno. Todos vamos a tener que un día compadecer ante nuestro Señor y darle cuenta de todo lo que hicimos. Y sea salvo o no, porque en ese día dice que muchos le dirán, Señor, pero yo eché fuera demonios, hice sanidades. Apártense de mí, hacedores de maldad. Porque ese es el problema. Hay muchos que no han sido llamados por Dios. Hay muchos que se han llamado ellos mismos. Hay muchos que tienen negocio con esto de ser pastor. Hoy en día todo el mundo quiere ser pastor. Ellos no saben lo que es ponerse los zapatos de un pastor. Escuche, de un verdadero pastor. ¿Usted sabe lo que quiere decir pastor? Una persona que está allí para cuidar a las ovejitas. No solamente para darle alimento sólido, alimento, el evangelio de Jesús, sino para cuidarla, para sufrir con ellas. Un pastor no es uno de estos que va allí a decir 4 disparates, a meter 4 gritos y meter 4 brincos, regar un poco de aceite por allá y yo te declaro sano en el nombre de Jesús. Y después cuando sale de ahí, pues entonces ya tú sabes. Tener una limoncina y comprarse un avión de no sé cuántos millones. Y cuando tú le dices hay un hermano en necesidad, te dice, oye, espérate, porque yo no soy un trabajador social. Que vayan a welfare. Querido hermano, tenga cuidado.
aprenda usted a vivir la vida cristiana. Bueno, este ha sido Pastor Lázaro González de la Iglesia Agua de Vida, que le desea ricas bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a tu vida. Si necesitas la oración, puedes orar tú mismo, ya eres un sacerdote. Pero si no quieres hacerlo y tienes en tu mente todavía esa doctrina de hombre que tiene que hacerlo el pastor por ti, pues mira, yo no tengo problema con eso. Llámame que voy a orar por ti y por tu necesidad. 352-693-5037. Déjame por qué quieres que ore y si quieres que te regrese la llamada y te demos un seguimiento, déjame tu número. De lo contrario, no lo podré hacer. Hay muchas hermanas que han llamado, hemos orado por ellas, seguimos orando, pero pastor, yo quiero congregarme con ustedes. Bueno, no me han dejado el teléfono para yo poderlas llamar. Déjeme su teléfono, es bien importante si usted quiere que yo me comunique con usted. Bueno, será hasta la próxima semana. Como les dije, gracias y paz sean a sus vidas.